Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios para el estudio de su palabra esta noche. Oh Padre querido, una vez más vamos a abrir la Sagrada Escritura y no queremos hacerlo sin tener la seguridad que tu Espíritu se va a mover. Enséñanos, Señor. No queremos leer la Biblia simplemente por leerla, queremos extraer las lecciones que se pueden aplicar a nuestra vida, que nos pueden ayudar a crecer en la experiencia espiritual. Estas personas lindas que han venido esta noche han venido para crecer, para aprender. Y tú nunca dejaste a los hijos sinceros que vinieron a ti volver para casa vacíos. Por lo tanto, coloca tu palabra en el corazón y en la mente de cada uno. Y que esa palabra poderosa produzca frutos para vida eterna. Y que esos frutos se puedan ver extraordinarios, maravillosos, lindos en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme retirar esto un poquito antes de comenzar. Vamos a continuar leyendo la epístola a Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. Una de las cosas lindas de la Biblia es que la Biblia es como una mina. Tú entras y vas cavando y vas encontrando piedras preciosas, pepitas de oro, cosas lindas y maravillosas. Si yo volviese a ser un pastor joven, me propondría predicar de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. Versículo por versículo. Hay tanta joya, hay tanta piedra preciosa, hay tantas enseñanzas. El tema de hoy, por ejemplo, solo la epístola a Filemón daría para predicar unos 20, 25 sermones. Yo voy a predicar solo 4. Pero los textos de esta noche, a partir del versículo 4, enseñan lecciones lindas. Yo voy a tratar de sacar algunas porque no nos da el tiempo. Miren, el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Solo ese versículo, miren, las ideas que podríamos comentar y profundizarnos. Doy gracias a mi Dios, mi Dios. Ahí hay un sermón. Mi Dios. El cristianismo no es tener un Dios, es tener mi Dios. La experiencia del otro no me sirve a mí, yo tengo que tener mi experiencia. La oración del otro puede ayudarme de alguna manera, pero yo tengo que tener mis milagros, yo tengo que ver las cosas lindas que Dios hace en mi vida. Esa experiencia, mi Dios, yo no voy a comentar mucho esto. Mi Dios. Ustedes saben que Dios no reconoce nietos, solo reconoce hijos. Si el padre de ustedes fue un hijo de Dios, naturalmente tú eres un nieto de Dios, porque eres hijo del Hijo de Dios. Pero si tú vas a la Biblia no vas a encontrar un versículo que diga nietecitos míos, queridos nietos, pero vas a encontrar muchas expresiones: hijitos míos, hijos amados, porque Dios no acepta nietos. Y si hay un joven, quiero decir una cosa: la experiencia de tu padre no te sirve. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tu Dios, mi Dios. Bueno, vamos a dejar. Doy gracias a mi Dios. Ahora mira, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias cuando oro. Hasta aquí en su oración Pablo no está pidiendo nada. Mejor dicho, en la oración que Pablo presenta aquí en la epístola a Filemón, no pide nada. Pablo pide a Filemón, pero a Dios no le pide nada. A Dios solo le agradece. Agradece.
Agradece inclusive por la vida de Filemón. Nosotros tenemos una falsa idea de que la oración es para pedir. Y yo no digo que la oración no tenga que tener una petición. Claro que la oración tiene petición. Pero 90% de la oración debería ser gratitud. Reconocimiento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El otro día alguien me dijo, pero pastor, Dios no hace nada maravilloso en mi vida, ¿de qué le voy a agradecer? Está todo mal, no tengo empleo, no tengo documento, no tengo salud, mi hogar destruido. Agradécele. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas no están saliendo como queremos. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas aparentemente nos están saliendo mal. Estoy viendo colportores por ahí, no sé, mi corazón me dicen que son colportores. Esos de corbata roja son colportores, ¿o no? Ah, son diáconos. Tienen cara de colportores. Cuando no te abren la puerta, agradece a Dios. ¿Tú serías capaz de recibir el diagnóstico del médico que dice que estás con cáncer y arrodillarte y agradecer a Dios? Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque estamos acostumbrados solo a pedir. Y la oración para nosotros es un instrumento de convencer a Dios para que haga lo que queremos. Pero oración no es eso. Porque Dios sabe lo que necesitas antes que pidas cualquier cosa. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿por qué tienes que orar? Es que tú no oras para convencerle a Dios de nada. Si alguien quiere hacerte el bien, es Dios. Si alguien quiere que tengas un buen empleo, si alguien quiere que tengas buena salud, si alguien quiere que tengas un hogar feliz, si tu hijo está aplicando para una gran empresa, si alguien quiere que tu hijo entre, es Dios, más que tú. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Entonces no creas que tú pasas la noche toda, Señor, que mi hijo entre a la empresa, que mi hijo entre, que mi hijo... Dios te va a contestar. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Dios ya te contestó hace mucho tiempo. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero ¿y si no entra? Y si no entra es porque eso es lo mejor para ti y para tu hijo. Solo que es duro aceptar eso. Es duro aceptar eso. Yo tengo un hijo abogado y él estaba en el último año de Derecho. Estaba haciendo prácticas en el más grande estudio de abogacía de la ciudad de Brasilia, donde están todos los tribunales, la capital del Brasil. Y él estaba feliz y agradecía a Dios. Qué bendición que me dieron la oportunidad de hacer prácticas aquí, porque si hago un buen trabajo, pues me van a asimilar al más grande escritorio o buffet de abogados de aquí. Y un viernes, bueno, cuando él entró, dijo que no podía trabajar el sábado. Le dijeron, está bien, no hay problema, pero un viernes el jefe le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te necesito aquí. Él le dijo, pero hicimos un trato, yo no puedo. Pero es solo mañana. Nuestro trato sigue en pie. Todos los sábados tienes libre, solo mañana. Es una excepción. Yo no estoy diciendo que trabajes todos los sábados. Sí, doctor, pero no puedo. ¿Cómo no puedes? Yo te doy todos los sábados. Tú no me puedes dar un hito. Vamos a ser un poco maleables. Toda verticalidad no funciona en nada. Doctor, no puedo. ¿Quién es tu pastor para pedirle permiso? No, que no se trata de mi pastor, se trata de mí. Pero tú no eres un abogado, tú no tienes cabeza abierta. No me vas a decir que una horita va a destruir tu fe, va a mudar no. Doctor, no puedo. Bueno, yo te espero. Ahora, si no vienes mañana, el lunes ya no te presentes. Y él llegó a la casa triste. ¿Qué hago, papá? Le digo, haz lo que tu conciencia te dice, lo que Dios te dice. Y no fue. El lunes se presentó.
Y cuando el jefe lo vio, le dijo, ¿qué dijimos? No te presentabas el sábado, no venías hoy. Acabó, chao, estás fuera. Yo vi a mi hijo sufrir y de cierta manera estremecer su fe. Porque lo primero que él dijo fue lo siguiente: yo fui fiel a Dios, mira lo que Dios me hace. ¿Sería justo raciocinar así? Desde el punto de vista humano, sí. Porque nadie se alegra cuando las cosas van mal. Te despiden del empleo, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que estás con cáncer, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que tu hijo acaba de morir, ¿vas a arrodillarte y agradecer a Dios? Un ser humano normal difícilmente va a hacer eso. Pero difícilmente si no nos hemos acostumbrado a hacer de la oración agradecimiento. Pero si hemos aprendido a agradecer, no va a ser difícil agradecer en los momentos difíciles. Pero si hemos hecho de la oración solo petición, 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 cuando los momentos difíciles llegan no vamos a poder agradecer. Yo me arrodillé con mi hijo y le dije, mira hijo, hay una cosa, Dios no falla. Aparentemente falló, pero eso es aparentemente porque Dios no falla. Dios te va a abrir una puerta, pero papá, ¿qué puerta? Estoy en el último año de derecho, esta era la gran oportunidad de mi vida. Y ahora te voy a decir una cosa que le dije a mi hijo. Cuando aparentemente Dios te cierra una puerta, es porque te está abriendo una puerta más grande. Cuando aparentemente Dios demora en responder la oración como tú quieres, es porque tú todavía no estás preparado para recibir la bendición. Porque a veces tu corazoncito es de este tamaño y Dios tiene para ti una bendición enorme que no cabe en tu corazoncito. Y el instrumento que Dios tiene para que tu corazón sea grande, para que quepa la grande bendición que tiene Dios por ti, el instrumento para hacer crecer tu corazón se llama tiempo, se llama espera. Inclusive hablando de la venida de Jesús, la Biblia dice, y si tardar, ¿qué? Espéralo. Espéralo. Espera. No están saliendo las cosas como quieres. Calma. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se haya abierto de tal manera que quepa la bendición de Dios. Calma. Un mes después mi hijo consiguió la oportunidad de hacer prácticas en el Consejo Federal de Medicina. Fue allá. Ya pasaron 12, 13 años de ese día. Hoy día mi hijo es el abogado del Consejo Federal de Medicina. Y él aprendió una cosa: cuando las cosas no salen como quiero, Dios tiene algún otro plan para mí. Solo que a veces para aprender eso nosotros tenemos que llorar, queridos. ¿Sabes que las lágrimas, el dolor, el sufrimiento es la mejor manera de aprender? Si has peleado con tu novio esta semana y estás desesperada y piensas que te vas a quedar soltera por el resto de la vida, calma. Si tienes que llorar, anda a la casa, muerde el travesero y llora. Llora. Yo pienso que a veces Dios nos ha dado lágrimas para lavar el veneno que nos está consumiendo por dentro. Llora. Pero confía en Dios. Porque Dios te está preparando un novio mejor que el que tú tenías. Nunca desesperes. Pastor, ¿y si mi hijo murió? ¿Qué puerta más grande me está abriendo Dios? Ya murió. Ah, querido. Hay una cosa linda, mira. El mejor momento para un hijo de Dios morir es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera. Voy a repetirlo. El mejor momento para que un hijo de Dios muera es
el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera, aunque tú no lo entiendas. Y si quieres saber de eso, anda y ve la historia de Ezequías. Dios le dijo, prepárate porque vas a descansar. Y ahí pues vino el ser humano. No, Señor, por favor, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, déjame vivir. Y Dios le dio 15 años más de vida. Al final de los 15 años, yo creo que Ezequías se había arrepentido muchas veces. Y tal vez al final de esos 15 años, tal vez Ezequías dijo, Dios mío, ¿por qué no acepté 15 años atrás cuando me dijiste descansa? Porque en esos 15 años, él tuvo un hijo. Ese hijo llegó a ser el peor de los reyes de Israel. Que no hubiera nacido si él hubiera descansado cuando Dios le dijo aquí. Otra cosa, él nunca hubiera visto la derrota de su pueblo delante del enemigo. Y él lloró amargamente. Claro que no lo entendemos, claro que naturalmente todos queremos vivir, porque no nacimos para morir, querido, nosotros nacimos para vivir, con vocación de vida, la vida palpita en cada célula nuestra. No es natural que alguien quiera morir, pero vivimos en un mundo de muerte. Pero cuando llega el momento de descansar, es que ese era el mejor momento, no discutas con Dios. Y yo siempre digo que el cristiano no tiene que tener miedo de descansar, sí. Mis hijos dicen que yo digo eso porque estoy bien de salud. Porque si el médico me dijese, pastor, tiene un mes de vida, ahí mis hijos dicen, ahí quiero verte predicar eso. Pero queridos, yo pienso así. La muerte para el cristiano no es un sueño. La Biblia no dice que es un sueño. No es que es un sueño del cual vamos a despertar. Tú a veces te acuestas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Cuando te despiertas, miras el reloj, 6 de la mañana. Ya pasaron 7, 8, 9 horas, pero parece que has dormido un segundo, porque cuando estás durmiendo el tiempo no pasa. Ahora, si tú mueres hoy, duermes. Cuando Cristo resucite, vamos a decir, tú te despiertas. Yo me acuerdo que estaba en el año 2010. ¿Qué año es? Es el año 3010. ¿Qué? Si acabo de dormir. Pero es que la vida es así, querido. El sueño es así. Entonces yo te digo, cuando llega la noche y tú vas a ir a dormir a la cama, comienzas a sufrir. Ay, Dios mío, no quiero dormir. Por favor, no me dejes dormir. No. Tú vas, te lavas los dientes, tomas un baño, te pones el pijama, te acuestas y chao. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Ahora, si tú tienes la esperanza que Jesús quiere colocar en tu corazón, llegó el momento de descansar, pues chao. Porque mañana me despierto cuando la trompeta suene. Entonces hay que agradecer a Dios. La oración de Pablo era una oración saturada de agradecimiento, gratitud, gratitud. No pedimos a Dios para convencerle a hacer lo que queremos. Oramos a Dios para que la oración sirva de un vehículo de relación, de comunión. Lo importante de la oración no es lo que yo digo. Lo importante de la oración es la comunicación. Ya alguien puede estar preocupado con lo que estoy diciendo. Voy a repetir. La importancia de la oración no es lo que digo. La importancia de la oración es la comunión, la comunicación. Eso es como una pareja. En la noche está ahí el hombre aquí, el esposo aquí, la esposa aquí conversando. Hablan de tonterías. No hay nada de esencial. Pero lo importante no es lo que están diciendo, es la comunión. Es la comunión. Lo importante de la oración es la comunión. Agradece, agradece, agradece. Ahora hay otra cosa interesante en el aspecto de la oración aquí. Mira, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Está hablándole a Filemón. En mis oraciones. Aquí Pablo está hablando de la oración intercesora, de la oración intercesora, de orar por otro. Ora por otro.
Ahora te voy a explicar por qué es importante la oración intercesora. Porque hay gente que me dice así: pastor, vamos a decir que Homero, el buen Homero, el famoso Homero, y grande compañero y amigo, por eso hago bromas con él. Homero no quiere saber nada de Dios, vamos a decir, ¿no? Porque es un santo hombre de Dios. Pero vamos a decir que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y yo oro y oro y oro por él. Y él no quiere saber nada de Dios. Entonces viene alguien y me dice: ¿pero para qué pierdes el tiempo orando por él si él no quiere saber nada de Dios? Dios no va a obligar, no lo va a obligar a él. ¿Por qué? ¿Por qué oras si él no quiere saber nada? Ahora te voy a decir por qué oras. Es que hay un conflicto cósmico. El conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto entre el bien y el mal. Si Dios viene a trabajar en el corazón de Homero, él no quiere saber nada, no pide nada, y Dios viene a trabajar en el corazón de él, en el esquema, en el bosquejo del conflicto cósmico, el diablo agarra a Dios y le dice: sí, espera un poco, ¿dónde está la libertad que le diste a los seres humanos? ¿No los hiciste libre? Ahora, ¿él te está pidiendo que trabajes en su corazón? No. Entonces, ¿por qué lo molestas? Déjalo tranquilo. Y Dios se queda sin argumento, porque tiene razón. Si él es libre, Dios le ha dado libertad. ¿Cómo es que su espíritu va a estar trabajando con él si él no pide? Pero cuando yo oro por él y el espíritu viene a trabajar en el corazón de él, y el enemigo le dice: ¿por qué le estás molestando si él no pide? Mi oración intercesora le da un argumento a Dios. Porque Dios dice: está bien, yo no estoy atendiendo la oración de él porque él no está pidiendo nada. Yo estoy atendiendo la oración de él porque él está pidiendo. Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de las personas. Por eso ora por tu esposo. Pero pastor, ¿para qué? Ese hombre ya no está perdido, es 40 años, no quiere saber nada. Sigue orando. Yo cuando era pastor de iglesia, jovencito, tenía una hermana cuyo esposo era un ogro, literalmente. No quería saber nada, no quería ver a nadie. Había expulsado muchos pastores de casa. Y yo no me atreví a tocar la puerta, porque ya había expulsado a mis antecesores. Yo era un muchacho inexperiente. Hay muchas cosas que yo hice en la vida y de las cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tocado la puerta, pero no toqué. Pero confortaba a la hermana y le decía: hermana, calma, sigue orando. Un día su esposo se va a convertir. Después pasaron los años, salí de esa iglesia, me fui a Brasil. Cada vez que volvía me encontraba con ella y le preguntaba: ¿y cómo va? No, pastor, nada. Pasaban 10 años. ¿Y ahí, hermana? No, nada. Un día de esos volví al Perú. Ella corrió a darme la noticia: pastor, mi esposo se bautizó. Le digo: ¿y cómo fue eso? Ese es un milagro. ¿Cómo se realizó ese milagro? Y ella, mira lo que me dijo: pastor, durante casi 40 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús y él no. Pero el último año cambié de estrategia. En lugar de hablarle a mi esposo acerca de Jesús, empecé a hablar a Jesús acerca de mi esposo y él se convirtió. El poder de la oración intercesora. Tu hijo está en las drogas, no quiere saber. Hay papás que dicen así: no, para mi hijo ya no hay vuelta. Hay vuelta. Sigue orando. Dale el argumento a Dios que él necesita para continuar trabajando en el corazón de tu hijo. Un día, querido, y te digo un día, antes de la venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo en su plenitud se mueve en este mundo, para bien o para mal de los rebeldes que no quieren saber nada, para bien de los que pueden escuchar la voz de Dios, yo te digo una cosa: la promesa de Dios se va a cumplir. Mi palabra no volverá a mí vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de muchos días lo hallarás. Ninguna oración que tú has hecho a Dios pidiéndole por la persona querida que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Jesús, ninguna oración que tú has hecho se ha perdido.
Un día te vas a sorprender con las cosas maravillosas que Dios va a hacer en la vida de las personas. Y te digo una cosa, querido. Si una sola cosa tendrías que llevar esta noche para tu casa, lleva la esperanza, la seguridad de que Dios va a traer de vuelta a la persona querida tuya que está afuera. La persona que no quiere saber nada de Jesús. Dios es maravilloso y Él va a hacer ese trabajo. Pablo pues oraba por Filemón. ¿Y por qué oraba por Filemón? Porque recuérdate que Pablo estaba mandando a Onésimo, el esclavo ladrón que había venido y se había convertido, lo estaba devolviendo. Le dice, ahora tú vas a arreglar tu pasado, vas a hablar con Filemón. Entonces Pablo, al mismo tiempo que mandó a Onésimo llevando la carta, él se quedó orando para que el corazón de Filemón se abriese de tal manera que perdonase a su siervo. Hay una cosa interesante, en los versículos siguientes dice así, Pablo le dice a Filemón, porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los otros santos. Quiere decir que Filemón era un buen cristiano, amaba a Jesús y amaba a las otras personas. Ahora aquí hay una cosa interesante, el que ama a Jesús debe amar a las otras personas. Pero hay personas que no son fáciles de ser amadas. Y seguramente tú conoces a algunos de ellos. Tú quisieras amarlos, pero no se dejan amar. Son difíciles. Hay personas que han nacido con un extraño don de no dejarse amar. Pero si tú dices que amas a Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice? Por eso es que Pablo oraba por Filemón. Oro por ti, para que ese tu amor por Jesús se revele también por tus hermanos. Pero no solo por ellos, sino por este esclavo que te robó y está volviendo a ti. Porque es maravilloso amar al hermano. Es fácil amar al que te hace bien. Pero amar al vecino que te hace una bulla terrible ahí en el piso de encima. Orar al vecino cuyo perro viene y orina en tu puerta. Orar al vecino que tiene un loro que te despierta todos los días a las 5 de la mañana. Orar a la persona que habla mal de ti. Orar a la persona que no te saludó. Orar a la persona que un día tú estabas andando y él estaba hablando con otra persona, pero hablando mal de ti. Y después te sonríe. Y entonces tú llegas a la conclusión, este es un hipócrita. Amar a esa persona. ¿Cómo es posible amar a una persona así? No es fácil. Quiere decir, Pablo le dice a Filemón, tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu lado, pero ahora quiero ver si tú amas a Onésimo, que te robó, que te hizo mal, que te traicionó, que te falló. Y es por eso que oro por ti, porque solo Dios te puede dar la capacidad de amar a quien te hizo mal. Y querido, te digo una cosa, tienes que perdonar y amar al que te hizo mal. Tienes que hacerlo. No porque te vas a perder si no lo haces. No mires la vida cristiana de esa manera. Pero tienes que amar y perdonar al que te hizo mal por un simple motivo. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si tú guardas un poquito de resentimiento en tu corazón, un poquito de rencor en tu corazón, jamás vas a disfrutar de la vida en su plenitud. No vas a disfrutar. El dinero no te va a hacer feliz. La familia no te va a hacer feliz. El buen empleo no te va a hacer feliz. Compras una ropa, no la usas. Compras un zapato, no lo usas. Viajas, vuelves infeliz. Y te preguntas, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? No te falta nada. Te sobra. Y lo que te está sobrando es ese resentimiento que estás guardando en tu corazón. Tienes que amar y perdonar. Porque es la única manera de disfrutar de la vida en su plenitud. Yo te pregunto, ¿tienes esta noche algún resentimiento por alguien? Esta noche antes de dormir voy a ser como Pablo. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Claro, no conozco tu nombre, pero voy a interceder por ti.
Y voy a decirle a Dios, Señor, si en esta noche, en el auditorio, había una persona que está guardando resentimiento, rencor contra alguien, dale la capacidad no solo de amarte a ti, no solo de amar al hermano bueno, sino de amar al que lo hirió, al que le falló, al que lo traicionó. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que es felicidad. Hay mucha gente que no es feliz porque no tiene la capacidad de sacar la basura, porque el resentimiento es basura, y cargando basura no puedes disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar de un perfume maravilloso cargando basura? ¿Cómo puedes disfrutar del aroma de una comida linda cargando basura? Tienes que limpiarte de la basura. Ahora, solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice. Y te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero terminar con este mensaje. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Interesante, ¿cómo es la vida, querido? Porque nosotros imaginamos la vida de una manera, Dios la imagina para nosotros de otra manera. Y felicidad es aprender a vivir la vida no como la imaginamos, sino como Dios la imaginó. Hay gente que dice así, pastor, no es esta la vida que yo imaginé para mí. Pero ya te has preguntado si es esa la vida que Dios imaginó para ti. Yo no soy feliz porque esta no es la vida que yo quería. Pero ya le has preguntado a Dios si esa es la vida que Dios quería para ti. Mira, Pablo tenía que ir a Roma, donde estaba preso. Preso en Roma, escribió la carta a Filemón. Quería ir a Roma y les prometió, les escribió una carta diciendo, voy a ir a Roma y de Roma ustedes me van a ayudar para ir a España. Mira los planes misioneros de Pablo. Entonces Pablo estaba en la región de Corinto. Dijo, estoy recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Llevo a Jerusalén, entrego las ofrendas y viajo para Roma. Espérenme ahí. Entonces recogió las ofrendas en Corinto, fue para Jerusalén, entregó las ofrendas en Jerusalén y cuando estaba para partir para Roma, lo toman preso en Jerusalén y lo llevan a la cárcel de Cesarea, allá cerca de Jerusalén. Y él se queda preso 3 años, preso con acusaciones injustas, mentirosas. Pero él era ciudadano romano, entonces apeló al César. Y el César aceptó la apelación y le dijo, traigan a ese preso para ser juzgado aquí en Roma. Y 3 años después de estar preso, él va a Roma. Solo que en ese viaje, el barco naufragó en la isla de Malta. ¿Te acuerdas? Cuando le picó la serpiente y todo eso. Fue un viaje tumultuado. Y finalmente llega a Roma. Solo que en sus planes originales, Pablo debería llegar a Roma libre, feliz, bien alimentado, con buena salud. Debería llegar a la plaza pública y hacer una campaña de evangelismo. Todo lindo. Pero Dios lo hace llegar a Roma, pero de una manera completamente diferente de lo que él imaginó. Lo hace llegar preso. Ahora, si libre ya sería difícil la predicación del evangelio en Roma, preso entonces ya no haría nada. Pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo dice ahí que justamente por causa de sus prisiones, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convirtió. Por causa de tu dolor, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convertirá. Yo no sé si tú te enteraste de lo que sucedió con un misionero brasileño en la isla de Palau. Lo asesinaron. Mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo. Una tragedia. Muchacho lindo. Los padres de él viajaron para allá. Imaginen encontrar a su hija, la nuera, a la nieta muerto, y al nieto muerto y a la nietecita toda herida. Lo primero que tú imaginarías es, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese que no cuida? Esa madre no debería tener rencor por ese asesino. Agarraron al asesino 24 horas después.
Cuando la madre llegó allá, ya estaba preso el asesino. Lo había hecho drogado, dominado por las drogas. Y ella pidió: yo quiero ver al asesino de mi hijo. Y fue a la prisión. Y todas las cámaras de la televisión ahí, para ver qué es lo que va a decir esta señora al asesino del hijo. Todos los órganos de información ahí. Y ella fue, ahí estaba, cara a cara con él. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías delante del que mató a tu hijo? ¿Qué le dirías? Y esa señora miró al hombre y le dice: mira, tú no sabes el dolor que me has causado. Tú no sabes el dolor que has traído a nuestra familia. Tú has acabado con lo más precioso que tenía. Pero yo vine para decirte que te perdono y que Dios tenga piedad de ti. Aquello fue tan impresionante porque la televisión estaba, los órganos de información estaban. Aquello fue tan impresionante. El pobre misionero ahí, en 2 años de ministerio que tenía, no había hecho mucha cosa. Duro el evangelismo. Pero el testimonio de la madre impactó tanto que el pastor que fue en su lugar tuvo el terreno mucho más fácil para la evangelización. Que Dios tiene sus caminos. El problema nuestro es que cuando el dolor llega, nos desesperamos. Cuando muere alguien, nos desesperamos. Un accidente, nos desesperamos. Un cáncer, nos desesperamos. Estoy perdiendo la casa, me desespero. Perdí el empleo, me desespero. No salió mi documento, me desespero. Y es humano, pero no es cristiano. Porque el verdadero cristiano en el dolor tiene que decirle: Señor, me está doliendo terriblemente, no te entiendo, pero creo en ti y confío en ti. Tienes todo el derecho de llorar y mirar al cielo y decirle: Señor, perdóname, como ser humano no te entiendo, pero tú nunca has fallado a tus hijos y no me vas a fallar. Ayúdame a llegar hasta el fin. Y después te vas a dar cuenta las maravillas que Dios te estaba preparando. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? Las hijas le habían mandado, cuando Lázaro estaba enfermo, emisarios: ven, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús se quedó por allá. 4 días ya había muerto y el hombre ya olía mal, ya estaba en descomposición, y Jesús llega. Y una de las hermanas se atrevió a decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora ya no. ¿Para qué? Cuando estaba enfermo te suplicamos, te imploramos, lloramos, te mandamos emisarios, no viniste. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué Jesús demoró? ¿Sabes por qué? Entonces, esta mañana yo quiero explicarte en qué consiste la vida cristiana. San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El otro día conocí a una persona que me hizo una pregunta. Me dice: ¿salvo de qué? Si yo tengo dinero, tengo una buena casa, mi familia está bien, todos bien de salud, mis negocios están prosperando, ¿salvo de qué? Y sin embargo, ese hombre ya tuvo 5 esposas porque no consigue ser feliz. Intenta una vez, intenta otra vez, intenta otra vez. Y ese mismo hombre en las noches no puede dormir y se revuelca en la cama. Y ese mismo hombre es esclavo de sus pasiones humanas,
pasiones animales que lo llevan al fondo del pozo, y Él sabe, Él conoce su drama. Y me pregunta, ¿salvo de qué? Salvo de ti mismo, querido. No solo salvo del pecado, salvo de ti mismo. Si tú pudieras hacerte diminuto, ¿conocen la palabra nano? Hay un verbo nuevo que han inventado, el verbo nanonizar, que es hacer una cosa diminuta. Si tú pudieras nanonizarte, hacerte diminuto y entrar en las cavernas oscuras de tu propia mente, te asustarías. Porque ahí dentro de tu cerebro encontrarías fieras agazapadas, listas a saltar. Por eso yo digo, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien hace algo malo, nunca digas, sinvergüenza, ¿cómo fue capaz de hacer? Cuidado, porque tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Y lo único que te ha salvado hasta hoy es la gracia maravillosa de Cristo. Pero si tú te sueltas a Jesús, tú no eres capaz de imaginar de lo que eres capaz. Porque aquí dentro, vuelvo a repetir, en las cavernas oscuras de tu cerebro, hay tendencias, hay herencia genética que arrastras. El otro día en San Pablo aprisionaron a un hombre que había violado y matado 18 muchachas. Andaba con una cámara fotográfica bonita, enorme, una motocicleta, pantalón jeans, casaco de cuero, lentes oscuros, bonito. Y cuando veía a una chica paraba y le decía, mira, yo soy cazador de modelos y estoy buscando modelos para una agencia de publicidad. Y pues yo no sé por qué cosas de la vida toda chica sueña con ser modelo. Quiere decir toda chica que no conoce a Cristo, porque cuando tú conoces a Cristo, tu único sueño es ser modelo de una vida cristiana. Pero cuando no, pues tú solo quieres ser modelo del cuerpo. Y pues ahí, bueno, déjame tomarte 3 fotografías para ver si. Y se la llevaba al parque, la violaba y la mataba. 1, 2, 3, 4, 5, ya la policía de San Pablo comenzó a quedar asustada. Este es un maníaco, tenemos que encontrarlo, agarrarlo. Y un día lo agarraron. Pero lo que me impresionó fue cuando la policía le preguntó, ¿por qué hacías esto? Él llorando dijo, miren, yo no voy a decirles lo que les voy a decir porque quiero que me perdonen, porque yo no quiero que me perdonen, yo quiero que me juzguen, yo quiero que me condenen, yo quiero que me encierren para siempre. Porque si me sueltan, yo voy a volver a ser. El periodista le preguntó, ¿pero por qué? Y él dijo, yo no tengo explicación. Yo solo sé que yo prometo, después que he cometido el crimen, yo me prometo a mí, nunca más, porque paso noches sin poder dormir, atormentado por lo que hice. Y pasa una semana, pasa 15 días, y de repente despierta la fiera que está dentro de mí. Y ahí ya no puedo controlarme. Despierto la fiera que está dentro de mí. Y la Biblia, ¿sabes cómo le llama a esa fiera? La naturaleza pecaminosa, que te lleva a hacer lo que no quieres. Y solo te das cuenta que cuando ya lo hiciste. Entonces nunca preguntes ¿de qué me va a salvar Jesucristo? Te va a salvar de esa
maldita naturaleza pecaminosa que duerme dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo ser humano. Tal vez tú no violes ni mates a nadie, pero para Dios no hay pecado grande, pecado chico. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro. Para Dios el pecado es pecado. La única salida para nosotros es creer en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La única salida es ir a Jesús y decirle: Señor, yo soy un potro salvaje, y si tú no me amarras con tus cuerdas de amor, yo me voy al abismo. Sálvame, Señor, porque yo no puedo. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Tienes que creer que Jesús lo puede hacer. Tienes que confiar que Jesús lo puede hacer. Tienes que tener fe de que Jesús lo puede hacer. La palabra confiar, la palabra creer, la palabra tener fe son sinónimos. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo creo. Cuando dices yo creo, estás diciendo yo confío. Tienes que confiar, tienes que creer. Y si crees, serás salvo. ¿Sí o no? No. Porque el texto dice: al que creyere y que y fuere bautizado. ¿Quiere decir que no basta creer? No. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice: tú crees en Dios, haces bien, maravilloso que creas en Dios, pero los demonios también creen. Epa, los demonios también creen. ¿Y cuál es la diferencia entre el creer del cristiano y el creer de los demonios? Es que el creer de los demonios es: sí, maravilloso, bonito, me gustó. Ese es el creer. El creer que no te lleva a la acción. ¿Y cuál es el creer del cristiano? Me gustó, maravilloso, pero ahora avanzo en dirección del Señor Jesucristo. Es un creer práctico. Te voy a contar una historia que ya debes haber escuchado alguna vez. Un equilibrista quiso bater el récord del Guinness. Sabes que ese libro Guinness registra todos los récords en cualquier cosa. Si quieres, aquí hay mucho mexicano, guatemalteco, y dicen que comen mucho chile, ¿no? ¿Quieres entrar al Guinness? Cómete 34 jalapeños. Entras al Guinness como el más grande comedor de chile. Puedes hacer lo que sea. El Guinness registra todos los récords, y ese equilibrista quiso registrarse como el mejor equilibrista del mundo. Se propuso atravesar las cataratas del Niágara sobre un alambre, sobre una cuerda, caminando sobre la cuerda encima de las cataratas del Niágara con una vara en la mano. Entonces toda la gente fue allá el día que él había indicado que iba a cruzar. La prensa, los periodistas, todos atentos. Y entonces él preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar? Y nadie levantó la mano. Entonces él se molestó y les dijo: ¿y para qué vinieron? ¿Para verme morir? Porque si ustedes no creen que voy a cruzar, ¿para qué vinieron? ¿Para ver un suicidio? Hay un viejito tímidamente levantó la mano atrás. Y él dijo: ¿usted cree? Sí, señor, yo creo. ¿Usted cree que yo soy capaz de atravesar por la cuerda? Sí, señor. Entonces venga aquí, súbase a mis hombros y yo lo voy a hacer pasar. Y el viejito ya dio un paso, pero no, señor, ahí no.
Tú puedes reírte, pero es que hay mucho cristiano, y a esta mañana hay cristianos así aquí sentaditos, bonitos, maravillosos y lindos. Porque ustedes dicen, yo creo. Ahora Jesús dice así, ven, súbete a mis hombros. ¿Crees en mí? El que creyere y fuere bautizado, ese va a llegar al otro lado del Niágara, al otro lado de esta vida, salvo, victorioso. Y esta semana hemos visto las promesas para el vencedor. Pero ¿qué cosa es? Yo creo, pero no quiero bautizarme. Ahora, no es porque eres malo. Yo te voy a explicar, te voy a hacer responder algunas preguntas que tú mismo te haces. Muchos de ustedes dicen así, yo quisiera bautizarme, pero yo soy un hombre de palabra. Y si yo me bautizo es para cumplir. Porque para no cumplir, ¿para qué me voy a bautizar? Entonces, cuando tú piensas de esa manera, lo que tú estás queriendo decir es lo siguiente: yo quiero tener la certeza, la seguridad de que después de mi bautismo no voy a caer. Y querido, si yo hubiera querido tener esa seguridad para bautizarme, hasta hoy no me hubiera bautizado. Porque nadie que se bautiza porque tiene la seguridad de que de aquí para adelante ya no voy a cometer un error. No existe eso. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria en la epístola a los Filipenses, capítulo... ¿A dónde se fueron mis lentes? Bueno, capítulo 3, a partir del versículo 12, mira lo que dice Pablo. Pablo, el gigante Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo se va a salvar o no? Claro que sí, yo también. Pablo es Pablo. Y ese gigante Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya. Mira lo que Pablo dice. Yo todavía no alcancé. ¿De qué está hablando? De la meta, de la perfección. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice, yo no alcancé lo que Dios espera de mí. Todavía no soy perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Después dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda para atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es extraordinario, querido. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo, el gigante del evangelio. Pablo, el héroe. Pablo, el gran cristiano, el gran evangelista. Yo quisiera ser como Pablo. Admiro a Pablo. Y Pablo dice, sí, hermanos. Y si Pablo estuviera vivo y pudiera venir a predicar esta mañana, ¿sabes lo que Pablo te diría? Mira, yo, Pablo, quiero decirte una cosa. Yo todavía no lo alcancé. Todavía no soy perfecto, estoy caminando. Pero Pablo, ¿ya estás bautizado? Sí, ya estoy bautizado. Pero todavía no eres perfecto. No, todavía no soy. Pero ¿cómo te bautizaste? Pero es que, pues, el bautismo es el primer paso en la experiencia cristiana. El bautismo no es el diploma de honor que te van a dar porque has probado que ya nunca más vas a caer. El bautismo es el primer paso que tú das. Entonces Pablo dice, yo ya di el paso, me bauticé, pero todavía no he alcanzado, todavía soy imperfecto, estoy caminando en dirección a la perfección a la cual Cristo me llamó. Y hay una cosa que hago, muchas veces caigo, pero no miro para atrás.
me levanto y prosigo. Miro adelante al supremo llamamiento de Dios para mí. Y voy cayendo. Pablo, ¿y qué haces si te vuelves a caer? Pues me vuelvo a levantar. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo. Pero no me quedo caído. Sigo caminando porque yo sé que un día cuando Cristo venga, yo voy a alcanzar. Ahora, ¿quién te dice eso? Es Pablo. Entonces, ¿por qué tú quieres ser perfecto para bautizarte? No tienes que ser perfecto para bautizarte. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora te voy a responder otra pregunta. Hay gente que dice así: pastor, yo me voy a bautizar, sí. Ahorita no, pero dentro de un año, cuando aprende a andar, por lo menos tengo que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Ahí ya me bautizo. Muy interesante. Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el niño en el vientre de la madre para nacer? 9 meses. Algunos apresurados salen con 8, otros más apresurados con 7. Entonces, vamos a decir que un niño ya está 11 meses y no quiere salir. Y el médico le dice: hey, ya vamos, ya pasaron 2 meses, vamos. Por favor, téngame paciencia, doctor. ¿Cómo paciencia? Ya te estás pasando, sal. Y el niño dice: no, es que yo todavía no sé andar. Cuando dé los primeros pasos, ahí nazco. Pues tú te ríes, pero eso es lo que muchos de los cristianos hacen. Yo me voy a bautizar, sí, pero cuando haya aprendido a dar los primeros pasos. Pero queridos, si el bautismo es el nacimiento, para poder andar, primero tienes que nacer. Después vas a aprender a andar. Y en ese aprender a andar, te caes y te levantas y te rasmillas. Yo tengo un hijo que tiene 64 cicatrices en el cuerpo. 64 puntos. Lo han cosido de la rodilla, de la canilla, de la pierna, del muslo, de la cabeza, del hombro. 64 puntos. Su blanco es llegar a 100, pero ya está grande. ¿Y por qué tanto? Cayó, se subía al árbol, se caía, se subía al techo, se caía. Y más puntos y puntos y puntos. Pero ya últimamente no se cae, por eso creo que no va a alcanzar su blanco de 100. Entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana es así. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que caminar con Jesucristo. Yo estaba predicando en Panamá. ¿Hay algún panameño aquí? ¿No hay? Yo estaba predicando en el Coliseo de Panamá, unas 10,000 personas reunidas ahí. Y durante la semana, un señor moreno, alto, fuerte, bien fuerte, viene y me dice: pastor, yo quisiera bautizarme, pero tengo un problema. Tengo 3 mujeres, una titular y 2 suplentes. Le digo: pero pues tienes que quedarte con una, porque con las 3 no te puedes bautizar. Y él me dice: pues pastor, yo sé, por eso estoy viniendo. Pastor, yo creo en Jesucristo. Yo sé que estoy mal, que yo tengo que ser fiel únicamente a mi esposa. Pero no puedo, pastor, ayúdeme a escoger. Pues, escoge a la que amas, a tu esposa. No, pastor, pero es que yo amo a las 3. Tremendo corazón, ¿no? Le digo: pero hay que tomar una decisión en la vida. O Cristo o las 3. No puedes. Y el sábado hubo un bautismo grande, ¿sabes? Muchas personas se bautizaron y pasaron y pasaron. Y el pobre sentado ahí, llorando. Y no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque no pudo tomar la decisión.
Hay una cosa maravillosa que Jesús te dio que se llama libertad. Él te puede llamar y llamar y llamar, pero jamás te va a arrastrar, jamás te va a traer por la fuerza. A veces va a permitir que la vida se encargue de traerte. A veces Dios va a permitir en su sabiduría, por amor a ti, para salvarte, va a permitir que la vida te golpee. Y sabes una cosa, la vida golpea fuerte. Yo no sé si tú has escuchado hablar de un rey de Israel llamado Manasés. Manasés fue el peor de los reyes de Israel. Manasés nació en la iglesia, creció en la iglesia, en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios de aquel tiempo, que era el Torá. Era el líder del pueblo, el rey. Tenía que ser el ejemplo del pueblo. Y sin embargo, Manasés se corrompió, se casó con mujeres paganas. Los ídolos paganos vinieron a Israel, y entre esos rituales paganos se tenía que sacrificar seres humanos, y Manasés fue capaz de sacrificar a sus propias hermanas en el altar de los dioses paganos en el pueblo de Israel. Los ancianos de la iglesia, los viejitos, miraban a Manasés, que lo habían visto nacer, y pensaban así: para Manasés ya no hay remedio. Manasés ya no tiene vuelta. Ese hombre ya pecó tanto que para él no hay salvación. Y desde el punto de vista humano no había salvación. Pero un día vino el ejército enemigo y lo aprisionaron a Manasés. Lo agarraron lejos de Jerusalén y le amarraron una argolla aquí en la nariz, así, una argolla grande de esas que amarran, colocan a los bueyes, a las bestias. Le amarraron así, y después le amarraron una cuerda y lo amarraron al carro de guerra, y el carro de guerra comenzó a venir a Jerusalén. Y el pobre Manasés amarrado de la nariz, de la argolla, amarrado a la cuerda, corriendo. Cuando el carro corría más rápido, él tenía que correr más rápido. Cuando el carro disminuía, él disminuía, porque si no acompañara el ritmo del carro, le arrancaban la nariz. Y así, jalado de la nariz como una bestia, el carro llegó a la puerta del templo de Jerusalén. Y ahí Manasés, que nunca quiso saber nada con Dios, que se rió de Dios, que endureció su corazón, ahí cuando se vio delante del templo, levantó los ojos a Dios y clamó al Señor. Manasés se arrepintió en el último minuto de su vida. Ahora yo te pregunto, ¿será necesario que un día Dios permita que la vida te coloque una argolla en la nariz y te traiga así arrastrándote? ¿Por qué? Si puedes decirle hoy sí a Jesús, si puedes entregarte hoy a Jesús, si puedes hacerlo porque amas a Jesús por voluntad propia, por tu decisión. Pero pastor, tengo miedo de fallarle a Dios. No tengas miedo de fallarle. Yo estaba un día en Bolivia predicando, y un muchacho entró y me dice así: pastor, acabo de fumar afuera mi último cigarro. ¿Usted cree que puedo bautizarme? ¿Quiere decir que has fumado hasta 5 minutos atrás? Sí. ¿Y que piensas seguir fumando? No. Pero si has fumado toda tu vida. Pero yo creo en Jesucristo y creo que Él me puede mantener salvo. Y se bautizó. Hoy es un pastor. Hoy es un pastor. Lo encontré un día por ahí. Me dice: pastor, usted no se acuerda de mí. Soy el que fumó el cigarro 5 minutos antes de bautizarme. Porque cuando Jesús entra en tu vida, querido, todo lo que tienes que decir es: mira, Señor, yo estoy cansado, yo no puedo, yo he luchado, yo quiero, no puedo.
te abro mi corazón, entra en mi corazón y el Espíritu de Dios entra. Ah, querido, cuando el Espíritu de Dios entra a tu corazón, tú no sabes a dónde te va a llevar, qué es lo que te puede hacer. Ahora, hay una cosa más que necesito explicarte. Hay personas que quieren bautizarse, pero las circunstancias no le permiten bautizarse. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, tú estás casado con alguien en tu país, viniste a este país y te casaste con otra persona, es decir, te juntaste, porque no te puedes casar, estás casado con otra persona, ahora te juntaste con otra persona, no te puedes casar con ella. Y la iglesia no te puede bautizar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado. ¿Cómo en pecado? Claro, porque estás casado con la otra persona y con esta no estás casado. Por lo tanto, técnicamente estás viviendo en adulterio. La iglesia no te puede bautizar. Pero vamos a decir que hayan pasado 50 años de ese otro matrimonio. Ya estás envejeciendo, estás casado estás juntado con la otra persona y ya tienes hijos con otra persona. Y si quisieras divorciarte de la otra persona, ya no sabes ni dónde está. No la puedes localizar. Y ya pasaron 40, 50 años. Y ya no puedes bautizarte. Quieres bautizarte. Le has entregado el corazón a Jesucristo. Quisieras correr al agua y entrar al tanque, pero no puedes por esas circunstancias. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, nosotros como iglesia no podemos bautizarte, pero tú tienes que confiar tu salvación en las manos del Señor Jesucristo. Porque una cosa es no bautizarse porque las circunstancias no te permiten. Y otra cosa es no bautizarte porque no quieres bautizarte. Mi pregunta para ti es, ¿tú eres el que no puede bautizarse porque las circunstancias no lo permiten? ¿O tú eres el que no quiere bautizarse porque no quiere bautizarse? Ahí las cosas cambian. Otra circunstancia, vamos a decir que tú estás muy, muy enfermo. No puedes levantarte de la cama, no puedes llegar al tanque del bautismo y te mueres sin bautizarte. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y ese principio dice que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia se explica sola, no tienes que explicarla tú.
Entonces, cuando yo te digo, te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder. Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales, señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Y Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús no estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico. Está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir, deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas, deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto bíblico de Primera a los Corintios capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia
es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado. El cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo, con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro, ahí está. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante, ¿qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan. Y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? ¿Ah? Mira mi riñón. ¿No? Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos, verdes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón. Todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables. Y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores? ¿Ah? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy 1 hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada. Y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida. Así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije, cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice, pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido. Cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan. Pero es que el que habla es boca. El que no habla es pie.
¿cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora, y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna. ¿Para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice: al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas. Porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así: ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así: pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia, ¿y ahora por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así: pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron, entonces yo ya estoy bautizado, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas, y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero, y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas. Todavía no, va a tener, pero todavía no la tiene.
Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice ahí. En el versículo 38. Dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados. Si el pobrecito no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También 20. Aquí está, un billete de $20. ¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso esto. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más precioso, ahí guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice: mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica: si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica: si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica: agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica: el papel tiene que ser medio áspero y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica: si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica: si lo miras a trasluz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete?
Entonces ahora tú me dices, pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado. Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna, viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto. Porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión. Pero después descubrieron otras verdades de la Biblia. Otras verdades de la Biblia. Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice. ¿Se me cayó? Bueno, gracias. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado. Ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del Evangelio. Mira, la historia dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice, pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de ese tema, pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del Evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque
El ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y pisar en lo que no conoces. Entonces, eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo que la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Y yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó, si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó, esa es la salida. Pero decía, ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así, mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted, él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga. Y pues yo dije, pues, si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada. Que el esposo no quería saber y que me odiaba tanto cuanto a los otros pastores. Pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba. No, era un ambiente horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre, ¿no? Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí.
Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar una noche. Y cuando salgo ella viene atrás, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir, porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro. ¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes. No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies. Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación. Vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del Evangelio, tú vas a ser una cantante del Evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti, tú vas a ser columnas, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo, tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte, porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia.
y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho porque decían así: si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo. El único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez, te estás bautizando por primera vez.